¿Sabías que una sola plantación de espárragos puede dar cosecha por hasta 20 años y que el primer brote surge apenas después de 2 años de haber sido sembrada? Todos los días, toneladas de espárragos recorren un camino complejo, desde el campo hasta los estantes del súper, donde cada minuto de transporte resulta crucial. Imagínate, crece tan rápido que los agricultores deben cosecharla al amanecer para preservar su sabor perfecto. ¿Cómo logró esta frágil planta convertirse en un manjar apreciado en todo el mundo? Te lo contaré aquí, en este fascinante video, donde descubrirás todos los secretos de su cultivo y procesamiento. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó en las plantaciones de espárragos? De entrada se ven muy sencillas, hileras rectas de tierra de donde brotan estos tallos tan delicados. Pero, detrás de esa aparente simpleza, hay un trabajo enorme. El espárrago, igual que una princesita caprichosa, exige condiciones muy especiales para crecer. Este proceso generalmente arranca con la preparación minuciosa del suelo. Debe ser ligero, bien drenado y rico en nutrientes. Y aquí va el dato curioso. Al espárrago le encanta el sol, pero al mismo tiempo necesita el balance perfecto de humedad. Igual que esas plantas de interior que temes regar de más o de menos, ¿verdad? Sí, el espárrago se cultiva en plantaciones especiales, que suelen abarcar extensiones bastante grandes. Depende del nivel de producción. En países con gran industria, como Perú, Estados Unidos o China, las fincas pueden cubrir cientos de hectáreas. A simple vista, se ven como camas de cultivo alineadas, cubiertas con mantillo o incluso con plástico especial, que ayuda a controlar tanto la temperatura como el nivel de humedad en la tierra. En Europa, los agricultores suelen trabajar en áreas más pequeñas, pero invierten más mano de obra, sobre todo cuando hablamos del espárrago blanco. Su cultivo requiere mayores cuidados porque la planta permanece enterrada todo el tiempo. Seguramente te preguntarás, ¿cómo se obtienen espárragos blancos? Pues resulta que se cultivan sin que les dé el sol. Se cubre la tierra sobre los tallos de modo que nunca realicen la fotosíntesis ni se tornen verdes. Eso es un poco más complicado de producir y por eso su precio suele ser más alto. ¿Y el verde? Ese es el clásico. Tiene fama mundial por su sabor intenso y la facilidad con que se cultiva. Por cierto, hablando de tallos, en algunos países durante mucho tiempo se sembraban espárragos como planta ornamental en jardines. Esas ramitas delicadas con pequeñas bayas rojas lucían fabulosas en ramos de flores. ¿Te imaginas? ¡Qué sacrilegio para un manjar tan top! El espárrago es un cultivo perenne, cuyo sistema de raíces puede vivir hasta 20 años. Imagínate, un mismo campo puede dar cosecha cada primavera durante décadas. Lo más interesante es que la primera recolección llega solo 2 años después de sembrar. Sí, hay que esperar, como con un buen vino. A inicios de la primavera, cuando todavía hace frío, los agricultores cubren los campos con materiales especiales para crear un efecto invernadero. Eso les permite obtener los primeros brotes de espárragos antes de lo habitual, y de ahí en adelante, cada día cuenta. Crecen tan rápido, casi ante tus ojos. Cuando llega el momento de cosechar, trabajadores con experiencia recorren las hileras y cortan cada tallo a mano. Lo hacen al amanecer, cuando aún están fríos y crujientes. De hecho, en algunos países, como Alemania, hasta hay festivales dedicados a la cosecha del espárrago. Y ojo, hay que recogerlo velozmente, porque si uno se retrasa aunque sea un día, los tallos se pasan. Y su sabor deja de ser perfecto. Por eso, durante la temporada, los agricultores casi no duermen. Bien, ya se cosechó el espárrago. ¿Y luego qué? Generalmente, los agricultores usan camiones refrigerados para que no se caliente durante el traslado. Esto es súper importante, porque las altas temperaturas pueden echar a perder su calidad. Los tallos se ablandan y las propiedades nutritivas se pierden. En distancias cortas, en fincas pequeñas, a veces usan contenedores con hielo o cajas isotérmicas. Pero en las grandes plantaciones, sobre todo si van a enviar la cosecha a fábricas enormes o a exportar, la cosa se pone más seria. Ahí emplean camiones refrigerados de última generación, que mantienen una temperatura estable entre 1 y 4 grados Celsius.
Todo se hace a la mayor velocidad posible. El espárrago es delicado y cada hora cuenta. Por eso, la logística debe estar muy bien organizada y el tiempo de transporte al mínimo. Ya en la planta procesadora, se enfría de inmediato. A veces, incluso con hielo para mantenerla bien fresca. Hay ocasiones en que literalmente sumergen los tallos en hielo o los pasan por agua enfriada a unos 2 grados Celsius. Esto no solo los enfría, sino que además retrasa su envejecimiento, preservando su frescura y sabor al máximo. Después, cada tallo se inspecciona y clasifica según su tamaño y calidad. En ocasiones, usan incluso escáneres especiales que descartan cualquier tallo dañado. En la fábrica trabaja todo un equipo, desde empleados temporales de temporada hasta operadores de líneas automatizadas. En la cinta transportadora, revisan la firmeza, el color y la textura de cada tallo, y deciden si se califica como producto premium. Por cierto, el espárrago de mayor calidad suele destinarse a la exportación, esa que ves en los súper con la etiqueta premium. La clasificación no solo es por calidad, sino también por grosor. Seguro has visto en el súper esos tallos finitos como lápices y otros mucho más gruesos, casi como marcadores. Estas categorías importan porque cada país tiene sus gustos particulares. Por ejemplo, en Japón adoran los espárragos delgados y suaves, mientras que en Europa se prefieren los tallos más gruesos y jugosos. Después de clasificarlos, se lavan y cortan al mismo largo mediante cuchillas automatizadas. Todo ocurre tan rápido y con tanta precisión que cada tallo queda impecable. Las grandes empresas que exportan pueden procesar hasta varias toneladas de espárragos al día. Imagínate, miles de tallos pasan por la línea de clasificación en una sola hora. Basta con un paso defectuoso y toda la producción pierde su calidad. Y como el espárrago se considera un manjar, cualquier detalle puede impactar su precio de mercado. Por eso, cada etapa en la fábrica funciona como un solo engranaje, y la tecnología es la gran aliada de las personas. La próxima vez que compres un manojo de espárragos perfectamente alineados, ten la certeza de que detrás de esa belleza trabaja un ejército de profesionales y una organización impecable. O puede que ni siquiera sea un manojo. En distintas partes del mundo se empaqueta de diversas maneras, en cajitas de plástico, en bolsas al vacío o incluso en envases ecológicos de papel craft. A veces, hasta añaden etiquetas con consejos para cocinar este manjar. Cuéntame, ¿cómo se vende el espárrago en tu país? La visita resultó tan fascinante que el próximo año quiero participar en las competencias de recolección de espárragos. Los participantes deben juntar la mayor cantidad posible en un tiempo limitado, cumpliendo reglas muy estrictas. Los tallos tienen que estar enteros, con la longitud adecuada y sin daños. Romper un tallo frágil o arrancarlo junto con la raíz implica sanción inmediata. A menudo, los ganadores reciben premios que van desde reconocimientos honoríficos hasta canastas llenas de delicias hechas con espárragos. Y todo sucede en un ambiente festivo con música, degustaciones y un espíritu de celebración. ¿A poco no suena increíble? ¿Sabías que millones de toneladas de huesos de aguacate se desechan como basura cada año? ¿Y si te dijera que esos mismos huesos podrían ser la clave para una alternativa ecológica al plástico? En este video vamos a revelar cómo se crean bioplásticos a partir de los residuos de aguacate, que son capaces de descomponerse en 240 días en lugar de 400 años. No cambies de canal. Te mostraré y explicaré en detalle cómo se fabrican envases plásticos a partir de huesos de aguacate, qué procesos se utilizan y, lo más importante, dónde y cómo se recolecta esa cantidad de huesos. Una de las primeras preguntas que surge al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde obtener tal cantidad increíble de huesos? Principalmente, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentación. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida,
y otros establecimientos que utilizan aguacate en grandes cantidades. Esto es especialmente relevante en las regiones donde el aguacate es un ingrediente principal para preparar platos como guacamole o ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con recicladores para recolectar los huesos. Además, los mercados agrícolas y las plantas procesadoras también suministran huesos de aguacate. El aguacate se usa ampliamente en la industria alimentaria para producir aceite, pastas o jugos. En estos lugares, los huesos a menudo quedan en grandes cantidades como residuos. Estos desechos pueden aprovecharse de manera eficiente para su posterior transformación en bioplástico. Finalmente, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, entre otros, se tiene acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas contar con fuentes continuas para la obtención de huesos. Después de recolectar los huesos de aguacate, estos son transportados a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. El primer paso incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Inicialmente, los huesos se limpian, ya que a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para esto, se utilizan máquinas de lavado especializadas. Los huesos se colocan en grandes depósitos de agua, donde mediante cepillos rotatorios o limpiadores ultrasónicos se eliminan los restos de fruta. Una vez limpios, los huesos deben secarse, ya que para su procesamiento es crucial que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se emplean ventiladores y corrientes de aire caliente para evaporar de manera uniforme la humedad. Este proceso es fundamental para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que su procesamiento requiere equipos especializados. El paso principal en la preparación es la trituración. Para ello se utilizan trituradores industriales. Los huesos de aguacate se introducen en estas máquinas, donde son desmenuzados en pequeñas partículas. Las máquinas para este proceso están equipadas con cuchillas potentes o martillos que convierten los huesos en polvo o en pequeños gránulos. Después de la trituración, el material se tamiza a través de cribas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Este paso es crucial para asegurar una mezcla uniforme en el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los principales componentes utilizados para fabricar bioplástico, a partir de los huesos de aguacate, es el almidón que se encuentra dentro de ellos. Para su extracción, se emplean tecnologías especializadas, como el tratamiento químico. Se utilizan soluciones químicas o tratamientos enzimáticos para separar el almidón del resto del material. Los huesos son sometidos a solventes que permiten extraer el almidón en procesos que se realizan en aparatos de extracción especializados, donde el material triturado se mezcla con soluciones y luego se filtra. Tras el tratamiento químico, la mezcla se somete a un proceso de centrifugado. En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo y mezclarlo con otros componentes necesarios para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico. Este proceso es complejo e involucra la mezcla de diversos materiales biológicos y aditivos para conferir al producto final las propiedades necesarias. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladoras industriales que garantizan una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa, también se agregan colorantes y otros modificadores que influyen en el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la masa resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que, bajo alta presión y temperatura, empujan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad deseadas. Durante la extrusión, el bioplástico experimenta un tratamiento térmico, que le otorga sus propiedades finales, como resistencia y flexibilidad.
Una vez completada la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar su transporte y su uso posterior en la fabricación de envases plásticos. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en distintos tipos de moldeado. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como contenedores plásticos, botellas o empaques. Este proceso también incluye varias fases de procesamiento, entre ellas el moldeo por inyección. Este es el método principal de fabricación de productos plásticos a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se derriten y se inyectan en moldes especiales bajo alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el proceso. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases plásticos pueden fabricarse mediante termoformado al vacío. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a cierta temperatura y luego se presionan contra un molde con la ayuda de vacío, creando un contenedor u otro tipo de empaque. Este método se utiliza para la fabricación de botellas, contenedores u otros envases huecos. Una vez enfriado, el producto toma su forma y tamaño definitivos. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden transformar en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden recortarse o troquelarse para obtener diversas formas, como tapas, cajas o bolsas. Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para endurecerse y alcanzar su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o en cámaras especiales con control de temperatura. En esta etapa, los productos deben estar completamente fríos para evitar deformaciones durante el almacenamiento o el transporte. Si quedan excesos de material tras el proceso de moldeo, estos se eliminan utilizando cuchillas especiales o máquinas automáticas de recorte. El lijado también puede emplearse para crear bordes o superficies lisas en el producto. Después de la fabricación, los productos plásticos pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se verifica si cumplen con los estándares necesarios de resistencia y flexibilidad. Por ejemplo, se inspeccionan los contenedores para garantizar su hermeticidad, evitando fugas, o se prueban las botellas para asegurarse de que resistan deformaciones bajo presión. Imagina, los envases, al igual que los automóviles, también pasan por pruebas de choque. Este hecho me resulta algo gracioso, ¿no te parece? Para el control óptico, se utilizan cámaras y sensores que realizan una inspección automática de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después de la inspección de calidad, los productos se marcan, empaquetan y preparan para su transporte. Es decir, se les añade información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos relevantes. Esto se realiza mediante máquinas de marcaje automatizadas, que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. Luego, los productos se empaquetan en cajas grandes o palés para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de empaquetado generalmente está automatizado y se lleva a cabo a través de líneas de cinta transportadora. La producción de envases plásticos a partir de huesos de aguacate ofrece varias ventajas ecológicas. Una de las principales es su biodegradabilidad. El bioplástico hecho con huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el medio ambiente sin causar daño. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en vertederos y océanos. Además, a diferencia de los plásticos tradicionales, que se fabrican con derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se produce a partir de recursos renovables, lo que disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y reduce la huella de carbono. El uso de huesos de aguacate para la fabricación de bioplásticos también ayuda a reciclar desechos que, de otro modo, no tendrían valor.
Esto contribuye a reducir la cantidad de desperdicios alimentarios, transformándolos en productos útiles. Parecería que, si los huesos de aguacate no se reciclaran de manera tan eficiente, algunas regiones o países, tal vez México, estarían literalmente sumergidos en ellos, dada la gran cantidad de aguacates que se producen. Los utensilios desechables hechos de plástico a base de huesos de aguacate se descomponen en solo 240 días, mientras que el plástico convencional puede tardar más de 400 años en degradarse. El biopolímero derivado de los huesos de aguacate puede moldearse en cualquier forma. Actualmente, hay una planta de reciclaje que se encuentra en México y es proveedora de este ecoplástico a 11 países en todo el mundo. En un solo día, esta planta procesa 15 toneladas de huesos de aguacate. He escuchado que científicos, por accidente, crearon un material similar al plástico a partir de paja y hongos, así que tal vez nos esperan más historias interesantes en este canal. ¡Suscríbanse! ¿Sabías que cada frasco de puré de manzana Gerber pasa por más de 200 pruebas de calidad? Y la temperatura de esterilización alcanza los 130 grados Celsius para garantizar la seguridad de tu bebé. Hoy te contaré desde el principio qué ocurre con la manzana antes de que llegue a tu carrito en el supermercado. Sumérgete con nosotros en el fascinante proceso donde las manzanas comunes se convierten en un puré perfecto para bebés. A la fábrica llegan numerosos camiones grandes, llenos de manzanas frescas, que de inmediato pasan por exhaustivas inspecciones. Después de estas verificaciones, un mecanismo de elevación vuelca las cajas de manzanas en un depósito de agua. Allí, las frutas se mezclan constantemente, frotándose entre sí y contra cepillos, para eliminar la suciedad, el polvo, los microorganismos y cualquier posible residuo de sustancias nocivas. Desde este depósito, una cinta transportadora recoge lotes de manzanas limpias, como si fueran subiendo por un escalón o estante, y las lleva hasta las peladoras. Un sistema hidráulico sujeta cada manzana y pela la cáscara de manera fina y uniforme. Este método permite evitar la pérdida excesiva de pulpa, que es la base para el puré. La cáscara se retira por completo para garantizar que no haya ninguna posibilidad de que pesticidas entren en el organismo del bebé. Luego, el sistema automático corta la fruta y extrae el corazón y las semillas para asegurar que el puré tenga una textura uniforme. Tras todas estas manipulaciones, en esta fase de la producción, las manzanas se revisan para asegurarse de que no queden restos de cáscara. Luego, las cosas se pusieron calientes porque pasamos al área de tratamiento térmico. Para conservar el producto sin perder sus propiedades beneficiosas, el puré debe ser pasteurizado. Esto asegura su almacenamiento prolongado y permite que Gerber se distribuya en 30 países alrededor del mundo. A través de una cinta transportadora, las manzanas se cargan en una máquina de escaldado. Allí, se someten a un tratamiento con agua caliente durante 2 a 5 minutos. Este proceso elimina los microorganismos, pero mantiene el color y las vitaminas presentes. Las máquinas de escaldado están equipadas con sistemas de control de temperatura y tiempo, lo que garantiza el cumplimiento preciso de la tecnología, minimiza la pérdida de valor nutritivo y evita la caramelización de los azúcares en las frutas. Un pequeño descuido podría arruinar toda la partida dentro de la máquina de escaldado. Posteriormente, las manzanas se enfrían rápidamente con un chorro de agua fría para detener el impacto térmico. Inmediatamente después, los trabajadores revisan que las manzanas cumplan con los estándares de calidad. En general, en la fábrica se realizan más de 200 pruebas para garantizar la calidad del producto y controlarla en cada etapa.
Un nuevo elevador carga las manzanas pasteurizadas en molinos, donde martillos trituran las frutas ya blandas hasta convertirlas en puré. El tiempo y la velocidad del mecanismo de trituración se ajustan para obtener la consistencia deseada. Luego, el puré se envía al homogeneizador. Esto significa que pasa a través de canales estrechos donde, mediante presión continua, pulsaciones y velocidad, el puré se mezcla hasta formar una masa uniforme y se desintegran los restos de trozos. La homogeneización garantiza una textura homogénea, suave, delicada y ligera, lo cual es crucial para la alimentación infantil. Además de las manzanas, algunos tipos de puré incluyen nutrientes adicionales, que posteriormente se mencionan en el envase. De esta manera, Gerber mejora el valor nutricional del producto para que los bebés crezcan sanos. El cumplimiento de la receta exacta asegura que el puré mantenga su composición óptima, conservando sus beneficios nutritivos. Según la receta cuidadosamente elaborada, durante el proceso de homogeneización se añaden polvos de vitaminas y minerales. Esto permite que los suplementos se distribuyan uniformemente en las manzanas trituradas. Tras la adición de vitaminas, los trabajadores verifican el sabor y la textura del puré para asegurarse de que el producto siga siendo agradable para el consumo. Debo admitir que en esta etapa también probé el puré, y no me importaría trabajar allí únicamente para participar en esta fase de prueba del producto. Resulta que no se hace nada más con el puré. Ahora llega lo más importante, el llenado de los frascos. Gerber utiliza tecnologías modernas de conservación para mantener todas las propiedades beneficiosas del producto y asegurar su largo tiempo de almacenamiento. Como ya mencioné anteriormente, los frascos pasan por un proceso de esterilización. Es decir, se desplazan por una cinta transportadora bajo un mecanismo que primero los rocía con vapor caliente y luego los llena con una porción de puré dulce y suave. Después, avanzan hacia una máquina que les coloca su famosa tapa hermética. Así es, esta tapa fue diseñada específicamente por Gerber para el puré de manzana para bebés. Tiene una protuberancia especial como indicativo de hermeticidad. Al desenroscar esta tapa, se escucha un sonido característico, cuya ausencia ayuda a identificar que el puré no está fresco. Muy práctico, ¿no? Los frascos herméticamente cerrados se colocan en pequeñas partidas dentro de un autoclave, donde la alta presión y temperatura eliminan todos los posibles restos de microorganismos dañinos. La temperatura en el depósito alcanza entre 120 y 130 grados Celsius, y la duración del proceso de esterilización depende del tamaño de los frascos y de la composición del puré. Inmediatamente después de la esterilización, los frascos se enfrían rápidamente para evitar el sobrecalentamiento y la posible alteración del producto. Después llega el momento del control de calidad. En Gerber, este es un sistema multinivel que incluye análisis de laboratorio, evaluación y verificación del etiquetado. Cada lote de puré pasa por pruebas para detectar la presencia de microorganismos, residuos químicos y otras sustancias indeseables. Comisiones especiales prueban el producto para asegurarse de que la textura y el sabor cumplan con los estándares de la empresa. En el empaque se indica toda la información necesaria sobre los ingredientes, la fecha de caducidad y las instrucciones de uso. Además, el vidrio de los frascos de puré Gerber es resistente al calor, lo que permite aplicar métodos repetidos de tratamiento térmico. La calidad del producto final se asegura desde la selección de la materia prima, en este caso, las manzanas. Gerber pone gran énfasis en la selección de frutas de huertos que producen alimentos para bebés. Las manzanas provienen únicamente de granjas verificadas que siguen estrictos estándares de agricultura ecológica, ya que no se trata solo de un puré de manzana, sino de un producto para niños. Para la producción se utilizan variedades especiales de manzanas que poseen las propiedades de sabor necesarias y contienen la cantidad adecuada de azúcares y ácidos para lograr un sabor equilibrado. De cada lote de frutas se toman muestras para el laboratorio, con el fin de analizar la presencia de pesticidas y otras sustancias nocivas. Gerber implementa un sistema de selección que incluye múltiples etapas de pruebas en laboratorio. Solo después de una verificación detallada, las frutas se envían a la siguiente fase de producción. Me sorprendió saber que la eliminación de pesticidas puede ocurrir durante los procesos tradicionales de procesamiento de alimentos, como el lavado, el tratamiento térmico y la conservación.
A pesar de esto, Gerber comienza siempre con un suministro de frutas libre de tratamientos químicos y luego realiza todas las manipulaciones necesarias para una limpieza máxima. Se han implementado estrictas normas sanitarias para todos los empleados, tanto en la planta como en las áreas de almacenamiento. Después de todas las verificaciones, el puré se prepara para su distribución. Se crean condiciones especiales para su almacenamiento y transporte, lo que permite mantener la frescura del producto hasta que llegue a las estanterías de las tiendas. Desde los almacenes, donde se controla la temperatura y la humedad adecuadas, Gerber distribuye el puré a diferentes puntos de venta, tiendas especializadas y farmacias. Camiones de varias toneladas transportan los preciados frascos a diversos países, haciendo felices a muchos bebés. Esto se debe a que el puré es sabroso y saludable, y el fabricante siempre está en contacto con sus clientes. Esto lo estableció Dorothy Gerber, quien desde 1936 comenzó a responder personalmente todas las cartas que llegaban a la empresa. Hablando de Dorothy, todo comenzó con ella. Hace más de 85 años, el dueño de una fábrica de conservas en Michigan cedió a las sugerencias de su esposa de hacer puré. Hasta entonces, ella preparaba los alimentos para su hija ella misma, y claramente ya estaba cansada de ese proceso. Pensó que, si la fábrica de su marido producía puré de vegetales para adultos, ¿por qué no hacer uno de frutas para bebés? La pareja consultó a los médicos, economistas y nutricionistas más respetados de la época y se animó a lanzar un lote de prueba. Solo 6 meses después, el puré infantil tenía una demanda enorme, no solo en su estado, sino en todo Estados Unidos. En 1930, el matrimonio Gerber lanzó su revolucionario producto al mercado mundial. Actualmente, la empresa Gerber produce más de 500 productos diferentes que se venden en 30 países. Según investigaciones, los consumidores confían en esta marca un porcentaje significativamente mayor en comparación con otras. Gerber entiende que ser madre no solo es una gran dicha, sino también una responsabilidad inmensa, y comparte esta responsabilidad con sus consumidores. Además, presta mucha atención a la responsabilidad ecológica. La empresa trabaja en la reducción de desechos plásticos, utiliza materiales biodegradables y reciclables. Gerber también se esfuerza por minimizar la cantidad de residuos, manteniendo solo componentes orgánicos que puedan ser reutilizados y procesados nuevamente. Y eso es maravilloso, porque un fabricante que alimenta a niños no puede dejar de preocuparse por el mundo en el que crecerán y por el planeta en el que vivirán. ¿Piensas que la mayonesa es solo una mezcla de aceite y huevos? ¿Y si te dijéramos que también puede pulir muebles y mejorar tus creaciones culinarias? Hoy revelaré los secretos detrás de la producción de cientos de kilogramos de mayonesa y compartiré consejos que te sorprenderán. ¡No te lo pierdas! Diariamente, en esta fábrica se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Sin embargo, el proceso para crear este delicioso aderezo comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la planta. La calidad del producto final depende directamente de las materias primas, por lo que se seleccionan con sumo cuidado. Los componentes principales de la mayonesa son aceite vegetal, yemas de huevo, vinagre o jugo de limón, además de condimentos como sal y mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña un papel fundamental en la creación del sabor y la consistencia perfectos. El primer paso en la producción es la selección y preparación de los ingredientes. Pude ver cómo el aceite vegetal se transfiere desde enormes tanques de almacenamiento hasta la planta de producción mediante potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Simultáneamente, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente.
Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el jugo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se mezcla minuciosamente para garantizar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, es hora de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí, las proteínas de la yema de huevo actúan como emulsionantes. Me impresionaron los enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con agitadores potentes y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cuando las yemas de huevo se vierten en la batidora y los agitadores empiezan a girar a una velocidad increíble. Luego se añade lentamente la mezcla de vinagre y especias. Una vez que las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crítica, la adición del aceite. El aceite se agrega muy lentamente, en un hilo fino o en forma de spray, mientras los agitadores continúan girando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra la textura cremosa y suave que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es fundamental. Se mantiene entre 20 y 25 grados centígrados gracias a dispositivos de enfriamiento especiales integrados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezcla para asegurar la uniformidad. La mezcla se hace pasar por diminutos orificios a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa pasa a la fase de control de calidad en tiempo real. Los sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas para verificar la consistencia, el nivel de acidez y la apariencia. Esto garantiza que el producto cumpla con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Tras pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques temporales de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear distintas variedades de mayonesa, como las que contienen hierbas, especias u otros aromas. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de eliminación de aire. Las burbujas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para evitar esto, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales donde se elimina cuidadosamente todo el aire. Ahora llegamos a la etapa de envasado, que también es impresionante por su nivel tecnológico. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado capaces de manejar distintos tipos de contenedores, desde pequeños frascos de vidrio hasta tubos plásticos y grandes recipientes para empresas de alimentación. Antes de ser llenados, cada recipiente pasa por un riguroso proceso de limpieza y esterilización. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los recipientes de plástico, que ya vienen esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible partícula de polvo. La mayonesa se transfiere cuidadosamente desde los tanques temporales a las máquinas de envasado. El llenado se realiza con gran precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se hace de manera que la boquilla esté ligeramente sumergida en el producto y se eleve a medida que el envase se llena. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. En el caso de frascos y recipientes de plástico, esto significa colocar las tapas con un control exacto del esfuerzo de torsión, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. En los envases flexibles, se utiliza un sellado por calor o ultrasonido. Luego, los envases pasan a la fase de etiquetado. Máquinas automáticas colocan las etiquetas con precisión,
asegurando un alineamiento exacto y sin defectos. Después de esto, cada envase pasa por una inspección visual final de calidad mediante cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto garantiza que el producto cumple con todos los estándares antes de ser enviado al almacén para su distribución. Durante mi visita a la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que sus orígenes se remontan al siglo XVIII en la isla de Menorca, España. Según una leyenda, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque francés de Richelieu, tras vencer a los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los habitantes locales. El chef del duque quedó tan impresionado que llevó la receta a Francia, donde la salsa se llamó mahonesa en honor a la ciudad de Mahón. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y se llamaba así por la palabra moyou, que significa yema de huevo. Sea cual sea el caso, la mayonesa pronto ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el avance de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible a las masas y facilitó su expansión por todo el mundo. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre la mayonesa que me sorprendieron. ¿Sabías que en Japón la mayonesa se considera una verdadera delicatessen? Los japoneses la utilizan no solo en ensaladas, sino también en platos tan inesperados como pizza, sushi e incluso helado. La mayonesa japonesa, como la de la famosa marca Kewpie, tiene un sabor más intenso gracias al uso de vinagre de arroz y yemas de huevo adicionales. La mayonesa no solo es comida, también es útil en el hogar. Se utiliza para eliminar restos de adhesivos o etiquetas, para pulir muebles de madera e incluso como mascarilla hidratante para el cabello. Gracias a su contenido de aceites y claras de huevo, la mayonesa nutre e hidrata el cabello. En algunos países, prefieren la mayonesa al ketchup como salsa para las papas fritas. Por ejemplo, en Bélgica y los Países Bajos, las papas fritas se sirven tradicionalmente con mayonesa, y esta combinación se considera clásica. La mayonesa también puede ayudar en la repostería. Añadirla a la masa para pasteles y bizcochos los hace más húmedos y esponjosos. Esto se debe a que la mayonesa contiene aceite y huevos, que mejoran la estructura de la masa. La ensalada Olivier más grande del mundo se preparó con una cantidad enorme de mayonesa. En 2012, un equipo de chefs en Moscú estableció un récord mundial al preparar una ensalada que pesaba más de 1.800 kilogramos. Se necesitaron más de 1 tonelada de mayonesa para lograrlo.